Hola, mi nombre es Carlos y actualmente vivo en Guadalajara, pero voy a compartir con ustedes una experiencia escalofriante que me ocurrió a mí y a algunos familiares en la década de los 90, en el interior de Jalisco, en la zona rural de un municipio cercano a Tepatitlán. Hasta el día de hoy, mi padre todavía tiene un pequeño rancho y vive en la misma región. Pero fue en ese rancho donde, junto con mi abuelo, mi tío y un amigo de la familia que era policía, nos enfrentamos y acabamos con un ser demoníaco que parecía una mezcla de perro y hombre. En el año 1999, yo tenía 18 años y, además de estudiar, ayudaba a mi padre con las labores del rancho. Sin embargo, vivíamos en la ciudad y solo íbamos al rancho durante el día, ya que en esa época el lugar aún no tenía energía eléctrica, y en la ciudad teníamos mayor comodidad. El 2 de agosto de ese año, un lunes por la mañana, mi padre llegó al rancho y notó la falta de algunas aves. Tras buscar alrededor de la casa, encontró restos de las aves y plumas esparcidas por el suelo. Al principio, pensó que se trataba del ataque de algún depredador local, como un coyote o un zorro. La solución que pensamos fue llevar a nuestro perro Sansón, un mestizo de pastor alemán, y dejarlo en el rancho para espantar al animal que atacaba las aves. Pero el problema era que él no podía quedarse solo, así que mi padre usó un cable de acero para sujetarlo. De este modo, Sansón podría correr y escapar del depredador si fuera necesario. Al día siguiente, cuando llegamos al rancho, no había ocurrido ningún ataque. Entonces mi padre decidió dejar a Sansón vigilando el lugar por algunos días más. Así fue durante toda la semana, y realmente no hubo ataques. El sábado por la mañana, alrededor de las 7, tomé el auto de mi padre y fui al rancho para alimentar a los animales. Cuando llegué, noté algo extraño. El perro no estaba donde solía estar. Fui al lugar donde lo habíamos dejado, y la cadena estaba rota. Pensé que había logrado escapar y que estaría cerca, así que lo llamé, pero no hubo ninguna respuesta. Entonces fui al galpón donde guardamos el alimento de los animales, y allí lo encontré. Sansón estaba tirado en el suelo, completamente herido y desgarrado, apenas respirando. Lo envolví en un pedazo de tela sin siquiera alimentar a los animales. Subí rápidamente al auto y lo llevé directo a la ciudad. Desde allí, mi padre y yo fuimos para llevarlo al veterinario. El médico quedó impactado por las heridas de Sansón, y concluyó que solo un depredador de gran tamaño podría haber causado semejante daño. Sansón quedó internado, y nosotros regresamos a nuestra ciudad. Por la tarde, mi padre y yo volvimos al rancho, y al llegar notamos los estragos de la noche anterior. 2 ovejas yacían mutiladas en medio del pasto, y las paredes del aprisco estaban destrozadas. Mi padre fue al rancho vecino y le preguntó a don Antonio si había visto algo extraño o escuchado algún ruido durante la noche. Él respondió que no vio nada, solo escuchó ladridos de perros, algo habitual en las noches. Ante esta incertidumbre, mi padre y yo decidimos montar una emboscada para intentar descubrir qué animal estaba atacando nuestro rancho. Preparamos el lugar y pasamos toda la semana durmiendo en la casa del rancho, pero el animal no volvió a aparecer hasta la noche del jueves. Sin embargo, la noche del viernes, alrededor de las 11, escuchamos una gran agitación entre los animales. Me desperté y llamé a mi padre. Ambos nos levantamos, tomamos las linternas, una escopeta y un machete, y fuimos hacia el aprisco. Al llegar, no vimos nada extraño, pero las ovejas estaban todas acorraladas en un rincón, temblando de miedo. Permanecimos afuera unos 10 minutos más, y al no detectar nada, regresamos a la casa. Unos 30 minutos después, sentí como si algo grande se acercara a la casa. Podíamos escuchar una respiración pesada y los pasos resonando. Permanecimos en silencio, y entonces percibimos un fuerte olor a perro mojado. Luego, oímos una especie de gruñido profundo. En ese momento, me invadió el miedo, pues no sabía que estaba acechándonos afuera.
Mi padre cargó la escopeta, se acercó a la puerta y me pidió que la abriera lentamente. Cuando lo hice, él apuntó hacia afuera, y lo que vio lo quedó paralizado de terror. A unos 20 metros de la casa, un grotesco animal de pelaje negro y ojos rojos se erguía sobre dos patas. De repente, corrió hacia la puerta. Cerré rápidamente, y justo a tiempo, porque el animal se lanzó contra ella. Si la puerta no hubiera sido de madera sólida, habría cedido fácilmente. Mi padre regresó rápidamente al interior y, juntos, corrimos a una habitación. Nos encerramos, empujamos la cama contra la puerta y nos atrincheramos allí. Aunque estábamos armados, el pánico nos dominaba. Aquella criatura, o lo que fuera, no tardó en romper la puerta trasera de la casa. Era increíblemente fuerte y parecía poseer una maldad innata, destrozando todo a su paso mientras nos olfateaba para encontrarnos. Por suerte, el auto estaba estacionado bajo un cobertizo lateral, justo frente a la ventana del cuarto. Pero había un problema: la portería del rancho estaba a unos 100 metros de distancia y estaba cerrada. Le dije a mi padre que yo correría para abrirla, mientras se le encendía el auto un minuto después. Así lo hicimos. Salí por la ventana corriendo para abrir la portería, y cuando miré hacia atrás, vi que mi padre venía con el carro, pero también vi a la bestia corriendo detrás del vehículo. Mi padre detuvo el auto justo un tiempo para que yo subiera, y arrancamos desesperados mientras esa cosa nos perseguía. Nos siguieron por aproximadamente 2 kilómetros hasta que, de repente, desapareció. Cuando llegamos a casa, mi padre comenzó a sentirse mal y necesitó atención médica. El susto había sido tan grande que le provocó un pico de presión. Me pidió que no comentara nada de lo ocurrido con personas ajenas a la familia, porque podríamos ser ridiculizados. Al día siguiente, mi abuelo Luis, mi tío Armando y yo regresamos al rancho. Al llegar, nos encontramos con una escena que parecía de guerra. La casa estaba completamente destrozada y había 3 ovejas más muertas. Guardamos a todos los animales que quedaron vivos, los cargamos en el camión de mi tío y los llevamos al rancho de mi abuelo. Durante la tarde, volvimos al rancho para reparar los daños que la criatura había causado en la casa. Reinstalamos las puertas y las reforzamos con travesaños de madera. Cuando mi madre vio el desastre, comenzó a llorar y dijo que debíamos vender el lugar. Sin embargo, mi abuelo, que a pesar de no tener mucha educación formal era muy sabio e inteligente, respondió: «¿Vender el rancho? ¿Y de qué vamos a vivir? No podemos olvidar que de aquí sale nuestro sustento. No se preocupen, yo sé qué hacer». El lunes, mi abuelo, mi tío y yo viajamos para recoger a mi perro, y gracias a Dios, ya estaba mucho mejor. También aprovechamos para pasar por una tienda de materiales de construcción, donde compramos tablas, clavos y alambre de púas, ya que mi abuelo tenía un plan que necesitábamos poner en práctica. Antes de regresar a nuestra ciudad, visitamos la casa de un amigo de mi abuelo que era policía retirado. Mi abuelo nos pidió que esperáramos en el coche mientras entraba. Mi tío y yo esperamos, y después de unos 30 minutos, mi abuelo salió de la casa y continuamos nuestro viaje. Durante esa semana, trabajamos arduamente para reforzar el galpón donde guardábamos las raciones de los animales. Construimos un cercado con varios hilos de alambre de púas, de más de 2 metros de altura, y diseñamos una entrada en forma de pequeño laberinto, todo ideado por mi abuelo. El viernes, alrededor del mediodía, mi abuelo y mi abuela llegaron a nuestra casa. Mi padre ya estaba mejor, pero por recomendación médica debía evitar cualquier situación de estrés. Al final de la tarde, el policía amigo de mi abuelo, a quien él había encontrado, llegó a nuestra casa. Saludó a todos y, después de unos 30 minutos de conversación, salimos hacia nuestro rancho. Antes de eso, pasamos por el rancho de mi abuelo para recoger una oveja y llevarla a nuestro hogar. Mi padre quería ir también, pero tuvo que quedarse en casa debido a su estado de salud.
Así que fuimos mi abuelo, el policía, mi tío Arnaldo y yo. Cuando llegamos, verificamos que el cercado que habíamos construido estaba bien firme. Mi abuelo llevó también un poco de estiércol de vaca, lo colocó alrededor del galpón y luego le prendió fuego, explicando que eso serviría para disfrazar nuestro olor. Colocamos la oveja dentro del cercado y dejamos una lámpara encendida colgando de un poste que habíamos puesto en el centro del área cercada, ya que la oscuridad era una ventaja para la criatura y la luz nos daría una mejor oportunidad de acertar un disparo. Más tarde, entramos al galpón y permanecimos atentos, escuchando los sonidos provenientes del exterior. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a oír pisadas y a percibir un olor fuerte, el mismo que habíamos sentido la primera vez. En ese momento supe que la bestia estaba allí nuevamente, pero esta vez estábamos preparados. Por una abertura que habíamos dejado en la puerta, el amigo policía de mi abuelo logró ver a la criatura rondando el cercado. Al notar la oveja, la bestia se agitó. Se acercó a la entrada, se puso de pie y comenzó a olfatear el aire, pero parecía que el hedor del estiércol quemado alrededor del galpón lograba disfrazar nuestro olor. Después de unos 10 minutos rondando y gruñendo, finalmente la bestia entró al cercado. Al acercarse a la oveja, salimos del galpón. La criatura nos vio y rugió, pero la cerca era firme y no tenía salida. Entonces, avanzó hacia la oveja, la levantó con ambas manos y la arrojó hacia nosotros, probablemente intentando intimidarnos. La oveja pasó por encima del cercado y golpeó a mi tío, quien cayó al suelo aturdido. Mi abuelo, furioso, gritó: «Miserable, ¿piensas que no sé quién eres?». Acto seguido, disparó contra la criatura, acertando. El amigo policía también disparó. La bestia estaba acorralada. Pero realmente era un ser inteligente, ya que corrió hacia la salida y logró escapar del cercado. Sin embargo, antes de salir, recibió varios disparos y huyó tambaleándose hacia el bosque. Mi abuelo me pidió que llevara a mi tío a la ciudad mientras él y su amigo seguían el rastro de la bestia. Yo quería quedarme, pero como mi tío estaba algo aturdido, lo subí al auto y lo llevé a la ciudad. Mi intención era regresar lo más pronto posible para seguir ayudando, pero tuve que esperar a que mi tío fuera atendido. Una vez que lo llevé a casa, finalmente pude regresar al rancho. Cuando estaba llegando, desde lejos vi una fogata. Al acercarme, noté que estaba encendida al fondo de nuestro terreno. Bajé del auto y al aproximarme, vi a mi abuelo y su amigo rodeando el fuego. Inmediatamente percibí un fuerte olor a carne quemada. Les pregunté por la bestia, y mi abuelo respondió que ahora todo estaba bien. Mirando las llamas, deduje que habían matado a la criatura y estaban quemando su cuerpo para no dejar rastros. Ambos estaban con la ropa manchada de sangre. Después de apagar el fuego, se fueron a bañar, se cambiaron de ropa, y poco después volvimos juntos a la ciudad. Al día siguiente, el amigo policía de mi abuelo regresó. Fue entonces cuando mi abuelo confirmó que habían encontrado a la criatura herida en el bosque, arrastraron su cuerpo hasta el fondo del rancho y lo quemaron. Desde aquel día, nunca más hubo ataques en nuestro rancho. Sin embargo, mi abuelo jamás reveló quién era realmente el hombre lobo. Cada vez que tocamos el tema, él simplemente dice que hay secretos que no es necesario que nadie sepa. De algo estoy seguro, la bestia era alguien cercano a mi abuelo, probablemente uno de sus conocidos. Además, su amigo policía seguramente sabía la historia completa, ya que de lo contrario no habría venido tan decidido a ayudarnos a acabar con aquel monstruo. Creo que era algo del pasado, algún asunto antiguo que ambos entendían pero que nunca nos contaron. Buenas noches. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho y compartir este contenido para llegar a más personas. También te invitamos a visitar nuestra tienda. Sigamos. Hola, me llamo Murillo y quiero compartir un relato que ocurrió con mi abuelo Wilson en la década de los 70,
cuando tenía alrededor de 30 años. Voy a narrarlo con mis propias palabras. En una ocasión, mi abuelo estaba en un bar tomando un trago, cuando un hombre de apariencia descuidada se acercó y se sentó a su lado. El sujeto pidió una copa de aguardiente al dueño del bar, pero su presencia incomodó a mi abuelo, ya que tenía un olor desagradable, mezcla de sudor y carne podrida. Creo que el hombre notó la reacción de mi abuelo porque lo miró con cara de enfado al ver que se alejaba debido al mal olor. El dueño del bar, al notar que el hombre incomodaba a los demás clientes, le pidió que se retirara. Fue entonces cuando el sujeto, con una mirada llena de odio, señaló a mi abuelo y dijo: «Es por culpa de ese idiota que se alejó de mí». Mi abuelo, que nunca toleraba insultos, se levantó de inmediato y le dio un puñetazo. Sin embargo, el hombre ni siquiera se movió y, acto seguido, empujó a mi abuelo, haciendo caer sobre las mesas donde había otros clientes. Los demás hombres presentes, al ver lo ocurrido, se levantaron para enfrentarlo, pero el sujeto logró derribar a los 4 con facilidad. Ante el caos en su establecimiento, el dueño del bar agarró una escopeta y obligó al hombre a salir. Antes de irse, el extraño prometió vengarse de todos los que estaban allí. Mi abuelo, aún aturdido por la caída, se levantó y le gritó que podía regresar cuando quisiera. El hombre se rió con desdén y se marchó, murmurando algo ininteligible. Después de eso, el dueño decidió cerrar el bar por el resto del día, y mi abuelo y los otros hombres regresaron a sus casas. Al llegar a casa, mi abuela lo estaba esperando y, al verlo golpeado, le preguntó qué había pasado. Mi abuelo, intentando minimizar la situación, respondió: «Tuve un problema en el bar, mujer». Y la conversación no pasó de ahí. A la mañana siguiente, mi abuelo volvió al bar y escuchó un rumor: un hombre llamado José había sido encontrado mutilado en un camino cercano. Intrigado, fue al lugar donde estaba el cuerpo y, para su sorpresa, reconoció que era uno de los hombres que habían estado en el bar el día anterior, involucrado en la pelea. Con un mal presentimiento, mi abuelo regresó a su casa y decidió reforzar todas las puertas y ventanas, ya que sospechaba que el hombre extraño del bar era el responsable del ataque a José. Sin tener un arma de fuego, fue a una finca vecina y pidió prestada una al señor Pedro, explicándole todo lo sucedido. Pedro se quedó pensativo, limpió su escopeta con calma y le dijo a mi abuelo que tuviera cuidado, porque si ese hombre era quien él sospechaba, no era algo bueno. Además, le advirtió que no camine por esas carreteras durante la noche. Mi abuelo agradeció la preocupación de Pedro y se marchó. Cuando llegó a casa, le dijo a mi abuela que había tomado prestada una arma de Pedro. Mi abuela, preocupada, le respondió: «Hombre, ten cuidado, porque esto podría terminar mal». Pero mi abuelo, en tono burlón, contestó: «Si viene, obtendrá lo que se merece». Así, mi abuelo terminó de atender a los animales de la finca, reforzó el gallinero y el corral, y el día transcurrió hasta que llegó la noche. Después de un día agotador, mi abuelo se acostó y se durmió rápidamente, pero se despertó en plena madrugada al escuchar un aullido a lo lejos. Inmediatamente tomó la escopeta y se puso en alerta, pero nada más ocurrió esa noche. A la mañana siguiente, mi abuelo se levantó temprano, atendió a los animales y fue al bar. Al llegar, notó una gran conmoción en la casa del dueño del bar, que estaba en la parte trasera del establecimiento. Al preguntar qué había sucedido, una mujer le respondió que había ocurrido una tragedia: el dueño del bar, su esposa y sus 2 hijos habían sido brutalmente asesinados. Mi abuelo entró en la casa y quedó horrorizado con lo que vio. Había sangre por todas partes y un agujero en el techo de la sala, como si algo grande hubiera caído desde arriba. Fue a la cocina y encontró el cuerpo del dueño del bar completamente desfigurado, con una mira telescópica a su lado. Cerca de él, la puerta estaba derribada. En el cuarto, estaban los cuerpos de la esposa y los hijos del dueño del bar, en el mismo estado que él. Sin embargo, la esposa tenía los brazos arrancados.
Mi abuelo, al presenciar esa escena, perdió el conocimiento. Fue despertado por la mujer que se presentó como hermana del dueño del bar. Tras recuperarse, mi abuelo regresó a casa y le contó a mi abuela lo sucedido. Ella, aterrada, le dijo: Wilson, vámonos de esta ciudad. Tengo un mal presentimiento, algo malo puede pasar. Pero mi abuelo no quiso irse y respondió: voy a terminar con ese desgraciado. Fue nuevamente a la casa de Pedro y le explicó lo que había ocurrido con la familia del dueño del bar, anunciando que planeaba cazar a la criatura esa misma noche. Pedro le dijo que primero debían confirmar de qué se trataba. Mi abuelo respondió: Pedro, yo sé que usted sabe lo que es, y yo también lo creo. Es ese maldito hombre lobo. Pedro suspiró y dijo: mira, hijo, si realmente es un hombre lobo, las balas comunes no servirán. Necesitamos balas de plata, pero no tenemos. Sin embargo, tengo un poco de cadena de plata, podemos derretirla y hacer las municiones. Ambos pasaron el día haciendo las balas. Al atardecer, mi abuelo volvió a su casa y le dijo a mi abuela que fuera con la familia de Pedro, ya que esa noche se enfrentarían a la criatura. Mi abuela, obedeciendo, se fue con la esposa e hijos de Pedro. Por su parte, mi abuelo y Pedro salieron alrededor de las 6 de la tarde y se adentraron en el bosque. Caminando unos 4 kilómetros, subieron a un árbol alto en medio del denso bosque, donde pasaron toda la noche sin señales del monstruo. Al amanecer, decidió regresar a casa. Sin embargo, al llegar frente a la casa de mi abuelo, notaron que la puerta estaba en el suelo. Entraron rápidamente y encontraron todo revuelto y destruido. Mi abuelo, alarmado, exclamó: a Pedro, ese maldito vino a buscarme. Pero, por suerte, ni mi esposa ni yo estábamos aquí. Pedro respondió: esto es grave. Vamos a mi casa rápido para asegurarnos de que nuestras familias estén bien. Y así lo hicieron. Llegaron a la casa de Pedro. Allí estaban todos bien y no habían visto ni escuchado nada durante la noche. Mi abuelo le dijo a mi abuela: la bestia invadió nuestra casa anoche, pero por suerte no había nadie allí. Mi abuela, asustada, insistió en que debían irse de aquel lugar, pero mi abuelo se negaba, asegurando que no se iría hasta acabar con ese maldito. Entonces, fue a la ciudad a comprar algunas cosas para llevar a la casa de Pedro. En el camino de regreso, se encontró con uno de los hombres que estaba en el bar el día del incidente a Juan. Este le advirtió a mi abuelo que tuviera cuidado, ya que la bestia había invadido su casa durante la noche, pero él logró escapar por la parte trasera y subirse a un árbol. La criatura, al darse cuenta de que no había nadie en la casa, lanzó un aullido y salió corriendo hacia el bosque. Mi abuelo respondió: ese maldito también invadió mi casa, pero no estábamos allí. Juan le preguntó si tenía un arma de fuego, y mi abuelo respondió que sí, que esa noche, cuando la bestia entró en su casa, él estaba en el bosque cazando. Juan, entonces, le dijo que estaba dispuesto a ayudar a acabar con esa criatura. Mi abuelo le preguntó: hombre, ¿tú has visto a la bestia? ¿Es un hombre lobo? Juan confirmó que sí, describiéndolo como del tamaño de un toro. Entonces vamos a la casa de Pedro, él tiene un plan para atrapar a esa bestia, propuso mi abuelo. Al llegar, le contaron lo sucedido a Pedro, quien respondió: entonces tenía razón, es un hombre lobo. Hoy, con la luna llena, lo terminaremos. Mi abuelo afirmó con determinación: ese desgraciado no sobrevive esta noche. Pedro les explicó el plan. Fueron a la casa de mi abuelo, arreglaron la puerta y asignaron posiciones. Mi abuelo se quedaría dentro de la casa, Juan subiría a un árbol frente a la casa, y Pedro se colocaría en el corral al lado. Con todo listo, esperaron. Cuando cayó la noche, se escuchó un aullido lejano. Desde la casa, podían observarse las posiciones de todos. Un segundo aullido resonó, y un animal enorme,
con una velocidad increíble, apareció corriendo por el camino de tierra hacia la casa. Al llegar a la cerca, la criatura se detuvo y miró hacia la casa, buscando algún movimiento. Mi abuelo, intencionalmente, pasó frente a la ventana para que la bestia lo viera. Al notarlo, la criatura saltó la cerca y corrió hacia la casa, estrellándose contra la resistente puerta de madera. Aunque la puerta era fuerte, no resistiría mucho. De repente, se escuchó un disparo. Era Juan, quien desde el árbol había disparado a la criatura. Esta, al identificarlo, intentó derribar el árbol para atraparlo, pero entonces Pedro saltó desde el corral, hiriéndola con balas de plata. La criatura huyó de dolor y furia. Mi abuelo salió de la casa disparando, logrando que la bestia retrocediera unos pasos. Sin embargo, ésta se abalanzó sobre él, derribándolo y lanzándolo lejos. Por suerte, la escopeta de mi abuelo cayó cerca de él. Rápidamente, la tomó y, justo cuando la bestia iba a atacarlo de nuevo, disparó una bala certera en su pecho, haciendo que la criatura retrocediera, aullando de nuevo. En ese momento, Juan llegó por detrás y le disparó en la cabeza del hombre lobo, que cayó muerto sobre mi abuelo. Pedro salió del corral y ayudó a mi abuelo a salir de debajo del cadáver. Mientras tanto, el cuerpo del hombre lobo comenzaba a transformarse nuevamente en humano. Tal como sospechaban, era aquel hombre del bar que había jurado venganza. Mi abuelo, Pedro y Juan llevaron el cuerpo del hombre maldito hasta un río cercano, donde lo arrojaron. Luego, mi abuelo fue a la casa de Pedro para buscar a su esposa. Volvieron a su finca. Pedro y Juan juraron no contar esta historia a nadie. Y así fue hasta que mi abuelo me la reveló y ahora yo la comparto contigo. Mi abuelo ya ha fallecido, pero esta historia quedó como un recuerdo especial de él. En su juventud, tuvo el valor de enfrentar y matar a un hombre lobo. Este es el relato de mi abuelo, espero que lo compartas en tu canal.